¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Como última clase y como último video de este cuatrimestre, quisiera que terminemos con la idea planteada por esta autora, por Ana Quiroga, en relación a lo que es este vínculo entre el sujeto y los procesos sociohistóricos. Eh, es decir, que continuamos trabajando con el texto, ahora vamos a trabajar desde lo que es la página 7 hasta el final del texto, en la página 14. En relación al trabajo anterior nos habíamos centrado en algunos conceptos básicos que plantea la autora, como ser el objeto de la psicología social, cómo es concebido el sujeto, cuáles son los criterios a tener en cuenta para la elaboración de un concepto de salud, de enfermedad, cuáles fueron los principales hechos que marcaron el fin del siglo XX. Y que, bueno, son hechos que tienen una gran incidencia, un gran impacto hoy en nuestra actualidad. Es por eso que traemos aquí a colación a este texto. En la idea de este trabajo y el por qué se ha separado el texto en dos partes para abordarlo, es que ahora ustedes puedan adentrarse en lo que es ya el discurso de este momento y el impacto que tiene este en la subjetividad. Es decir, que vamos a señalar algunos hechos que tienen lugar en la actualidad, que ya hemos venido trabajando, y vamos a poder de alguna manera observar o dar cuenta del impacto que tienen estos en la subjetividad de las personas. Bueno, dijimos que eh, a consecuencia del trabajo anterior aparecían como principales hechos, como uno de los principales hechos de del discurso del discurso actual, tenían que ver con lo que es el capitalismo y la globalización. Como efecto de la globalización, ¿sí? La globalización que implica la unificación de los mercados, ¿sí? Hablamos entonces de una aldea global, implica entonces la abolición, si se quiere, de las diferencias, cuando entendemos que esto no es posible cuando hablamos del sujeto, del ser humano, ya que se intenta ocultar la diferencia, ¿sí? Esto que planteábamos nosotros siempre, el sujeto cada uno es diferente, es particular, con su propia historia, con sus propias características de la personalidad, con la propia cultura y contexto del que es parte del sujeto. Entonces se oculta eso detrás se oculta eso a partir de la imagen de una supuesta igualdad entre los sujetos, ¿sí? Como consecuencia de esta unificación del mercado y de la existencia de esta aldea global. Otra consecuencia que habíamos nombrado tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo, eh, bueno, va a tener a su vez como efecto una modificación en la forma de organización de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que se modifica ahora la forma de hacer uso de la fuerza del trabajo. Se produce entonces una explotación al máximo de la fuerza del trabajo. ¿Qué quiere decir esta explotación al máximo de la fuerza del trabajo? Tiene que ver con que ahora el sujeto, para poder ser o poder tener posibilidades de insertarse al mundo laboral, ¿sí? Tiene que adecuarse a condiciones de precarización y de flexibilidad. Son trabajadores, pensemos en el trabajador de la actualidad, que debe ser versátil, ¿sí? Que debe ser polivalente, es decir, que debe adaptarse a esta flexibilización, debe ser flexible, debe saber hacer tareas que no tienen que ver solo con su propio puesto de trabajo, y debe estar en condiciones de poder adaptarse, si se puede decir así, a estas condiciones de precarización. Hablamos de salarios bajos, hablamos de poca estabilidad en relación al puesto de trabajo, hablamos de condiciones laborales que pueden ser muy
precarias, y esta posibilidad de adaptación tiene que ver con un concepto muy importante aquí señalado por la autora, que es el concepto de sobreadaptación. La sobreadaptación implica entonces una adaptación acrítica a este mundo, a esta realidad, a este mundo del trabajo. Dice acrítica en el sentido de que el sujeto ya no piensa, no piensa en el lugar que está ocupando, ¿sí? No piensa, no es posible pensar su deseo, no es posible pensar cómo proyectar este deseo en algo que tenga que ver con lo laboral, en algo que tenga que ver con la producción. Y así el sujeto se desconoce a sí mismo. Dice la autora que el sujeto aparece como alienado, se desconoce en sus emociones, sentimientos, en sus tareas, en su día a día, por lo que el sujeto aparece ahora limitado en su posibilidad de abstracción. Cuando dice eso es que está limitado en la posibilidad de pensar la realidad y de pensarse. Y aparece entonces el sujeto obturado en esta posibilidad de pensamiento y tomado por la imagen. Es un sujeto, pensemos, adaptado o tomado por lo concreto. Pensamos que hoy nuestro mundo, lo que nos rodea, aparece principalmente impregnado por la imagen. Todo lo que nos rodea tiene que ver con imágenes, ¿sí? Porque el sujeto, plantea la psicología social, cada vez más va perdiendo esta posibilidad de simbolizar, de poder pensarse, de pensar la realidad, de pensar, de proyectar un futuro. En este contexto, entonces, en el que la ley del mercado aparece como el regulador principal a nivel de las relaciones, el otro se presenta el sujeto como competencia, lo cual va a dificultar los procesos de relación, de vinculación, a partir de los cuales se constituyen las redes de sostén fundamentales para lo que es la contención emocional y el desarrollo de las personas. Entonces tiene lugar así una alteración de los procesos identificatorios. ¿Por qué decimos que se dificulta la posibilidad de estos procesos identificatorios? Porque el otro, al presentarse como una competencia, como enemigo en este mundo del trabajo, ¿sí? Como consecuencia del capitalismo, de la ley del mercado, se incrementan entonces las sensaciones de sujetos de paranoia, de ansiedad, ¿sí? De miedo, de inseguridad. Es decir, el otro aparece como un extraño, como un diferente, que sería necesario apartar, quitar del orden de la realidad, cuando lo saludable sería, ¿sí? Como proceso de identificación, la relación del sujeto con un otro en tanto diferente, en tanto extraño, y aceptando esa otredad, esa diferencia. A su vez que se van a intensificar todas estas sensaciones de las que hablábamos, de paranoia, de ansiedad, ¿sí? de inseguridad, de desconfianza. Por otro lado, y sumado a esto, el sujeto, como consecuencia de este fenómeno de la sobreadaptación, de una adaptación acrítica a la realidad, el sujeto es despojado de su lugar de productor en el trabajo. Pensemos que este sujeto se adapta críticamente solo a una gran maquinaria de la cual él forma parte, sin poder jugarse algo ahí que tenga que ver con su propio deseo, ¿sí? Es decir, que el sujeto este es prescindible, lo que realiza puede ser realizado de igual manera por cualquier otro sujeto. Entonces, despojado de su lugar de producción, como es despojado este sujeto de la posibilidad de ser un sujeto productor, y esto va a tener como consecuencia eh, la depresión, la angustia, la ansiedad, la melancolización, dice la autora. Y como para cerrar un poco estas ideas principales del texto, tomo lo que dice la autora finalmente: cuál será la respuesta frente
a estas coordenadas, ¿no?, del capitalismo, de la globalización, dice que la respuesta pasa por dar lugar a la palabra. ¿Qué quiere decir? Dice que el silencio, ¿sí?, debe ceder ante la palabra, ¿sí? Una palabra dice que es tomada por las organizaciones, ¿sí? Habla de piqueteros, de los sindicatos, de los sectores más vulnerados, ¿sí? A partir de los cuales se hacen portadores de una palabra que aparecía obturada, pensemos en este sujeto sin posibilidad de pensarse, y es así que el silencio comienza a dejar lugar a que algo pueda ser dicho, en tanto pensemos que el silencio en sí no permite una movilización, ¿sí? El silencio tiene que ver con algo del orden de lo estático, mientras que la palabra, el decir, el plantear, moviliza. Esa es la respuesta, dice la autora, que puede tener lugar ante estas situaciones y ante los efectos de estas situaciones de los cuales estamos hablando, es decir, a nivel del psiquismo del sujeto. Esos son las ideas principales, los puntos en los cuales ustedes se tienen que centrar en la lectura del texto, para lo que se les va a hacer entonces, la idea es que se le haga entonces más llevadero. Bueno, también cabe aclarar de que yo señalo los puntos principales, pero la idea sí es que ustedes puedan complementar, ¿sí?, la idea que yo les transmito con la lectura que hacen del texto.